Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 406 del podcast Vivir de Escribir. En este episodio voy a compartirte mi aventura escribiendo La conspiración de los inmortales durante el NaNoWriMo 2024 y las lecciones y desafíos que tuve durante este reto. Este episodio es patrocinado por mis cursos Escribir con Fluidez, Lanza tu libro con éxito y mi libro Lanzamiento Exitoso, y estoy grabando este episodio el día jueves. Es 12 de diciembre y son las 11:39 de la mañana. Decidí grabar este episodio porque la experiencia está muy reciente, los conocimientos están muy frescos y la verdad quiero compartirte cómo fue toda esta experiencia, lo que hubo detrás de la escritura de esta novela, que a medida que pasaban los episodios y los días, yo te iba compartiendo cómo iba siendo la escritura de esta novela, cuánto llevaba escrito, que para mí era muy importante porque eso a mí me da el impulso de seguir continuando con la escritura de este libro, y ha sido uno de los mejores libros que he escrito hasta la fecha. Es la segunda vez que hago un NaNoWriMo, porque como sabes ya había hecho uno anteriormente, pero este NaNoWriMo fue realmente increíble. Así que este episodio decidí grabarlo a modo entrevista para ir compartiéndote cómo fue todo el detrás de escena de la escritura de esta nueva novela durante este desafío anual que es el NaNoWriMo. La primera pregunta es, ¿qué te motivó a escribir La conspiración de los inmortales y cómo surgió la idea? Bueno, debo decirte que siempre me han fascinado las conspiraciones desde hace muchos años. Yo creo que empecé a sentir la curiosidad por este tema cuando leía libros de la Segunda Guerra Mundial y todo ese tipo de temas, pero también me gustaba mucho en las series de televisión, cómo los personajes conspiraban para lograr cosas buenas, en este caso, cuando se trataba de desenmascarar el gran plan de algún villano. Y en cuanto a las historias se refiere, me ha fascinado siempre todo el tema de la conspiración. De hecho, tengo un libro que se llama Conspiración Secreta, que es de la serie de Preston Wells. Pero bueno, el hecho de que varias personas puedan aportar sus propias ideas para desencadenar un resultado colectivo y buscado por todos es algo que a mí personalmente me apasiona. La idea surge a raíz de querer unos villanos antiguos en el presente, unos villanos que tienen una historia de más de 1000 años y que han resurgido en el presente de un encierro profundo donde estuvieron muchos siglos y ahora conspiran nuevamente para lograr un objetivo en común. En La maldición de la bruja ancestral presento a estos villanos que es Morgaine, Jax y Salara, pero en este libro no hay un cierre definitivo, hay un cierre satisfactorio, pero no hay un cierre definitivo para toda esta trama, porque la trama en conjunto de estos villanos estaba planeada para 2 libros, sino que la historia al final abre la puerta a nuevas posibilidades. Necesitaba que estos villanos decidieran vengarse de los protectores, pero no en la manera en la que lo han hecho otros villanos de libros anteriores. Estos villanos conspirarían con otras fuerzas malignas para crear un plan maléfico que dejase a los protectores en desventaja y poder aniquilarlos. Al final del libro pasan cosas que jamás había escrito antes, cosas que jamás se habían visto,
Y eso es algo que a mí personalmente como escritor y como lector, porque también me gusta leer mis libros, me fascinó. Poner a los protectores en la cuerda floja para que averigüen cómo resolver un problema fue algo que realmente a mí me fascinó. ¿Cómo decidiste participar en el NaNoWriMo 2024? ¿Habías participado antes en este reto? Me enteré sobre el NaNoWriMo en el 2015 por Joanna Penn, porque yo empecé a seguir a Joanna Penn mediante un libro que me apareció en mi Kindle cuando estaba en mi hora de comida en el empleo que tuve hace unos años. Y empecé a seguirla, empecé a escuchar su podcast, empecé a consumir todos sus videos. Realmente era como si hubiera encontrado la llave a una puerta grande de posibilidades para escritores que yo siempre había buscado. Pero en esos conocimientos y en esos videos ella me recomendó este reto del NaNoWriMo, que es el National Novel Writing Month, que se celebra cada noviembre. Escribí la primera versión de La Rebelión de los Cazadores en ese entonces y no hice otro NaNoWriMo hasta 9 años después. Imagínate cuánto tiempo no pasó. Entonces, en 2024 decidí hacer este desafío para la 10ª entrega de toda la serie. Dije, vamos a hacer la 10ª porque ya son 10 para esta serie. Y fue increíble. Me siento súper motivado hoy en día de todo lo que logré hace tan solo unos, que serán 12 días y fue realmente un proceso bastante enriquecedor. ¿Cómo te preparaste para afrontar el desafío del NaNoWriMo? ¿Tuviste alguna estrategia o planificación previa? Bueno, yo decidí que esta novela no iba a ser de 50,000 palabras porque el NaNoWriMo prácticamente es un reto para escribir una novela de 50,000 palabras. Yo decidí que fuese una novela de 85,000 palabras como mínimo porque a veces me extiendo. De hecho, cuando yo escribo una novela de 90,000 palabras, vamos a ponerlo así, a veces en las correcciones quedan como 2,000 palabras menos, pero esto ya depende de la historia, depende de las correcciones que yo haga a la novela, pero decidí que fuese de 85,000 palabras, así que planifiqué 2,700 palabras aproximadamente para cada día durante esos 30 días, porque no iba a descansar ningún día y decidí apoyarme de la técnica Pomodoro para poder completar las sesiones de escritura, que en este caso eran normalmente 3 sesiones de escritura por día. ¿Qué tipo de obstáculos encontraste al escribir La conspiración de los inmortales bajo la presión del NaNoWriMo y cómo los superaste? Quizá el mayor obstáculo al que me enfrenté cuando estaba escribiendo esta novela fue poder enlazar todas las subtramas con la trama general del libro. Me apoyé mucho de mapas mentales, me apoyé mucho de hacerme yo mismo preguntas. ¿Cómo le hago para que este personaje realmente se involucre con este otro personaje? ¿Cómo le hago para enlazar la trama del papá de Allison con todo esto que está pasando? Entonces fueron muchas las preguntas que me hice, fue mucho de hacer mapas mentales, de hacer diferentes posibilidades. Fue realmente bastante enriquecedor porque es una novela que enlaza algunas subtramas para que todo quede en una sola y eso sea lo que lleve al clímax de la historia. No desarrollé una estructura previa como lo había hecho antes en otras novelas, sino que lo hice sobre la marcha. Releía lo que había escrito un día antes y decidía cómo continuarlo en ese día. ¿Hubo algún momento durante el NaNoWriMo en el que pensaste en rendirte o en dejar la novela de lado? ¿Qué te impulsó a seguir adelante? Fíjate que nunca pensé en rendirme, la verdad no estaba dentro de mis pensamientos, gracias a Dios, pero solo pensaba en completar el reto y en que la historia estuviese contada y finalizada. Me impulsó el saber que cada día contaba para poder avanzar en la escritura de la novela y que tenía que cumplir cada meta diaria que yo me había propuesto. De hecho, yo escribo todos mis libros utilizando la herramienta que se llama Scrivener, que te permite llevar un seguimiento de todo lo que has escrito días antes y te avisa cuando ya completaste la meta diaria. Y eso es algo que a mí me fascina porque así puedo planificar mejor la escritura de mis libros. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendiste mientras escribías durante el NaNoWriMo? La constancia es clave en la escritura, eso no me voy a cansar de decirlo. Es la única manera de finalizar el primer borrador de un libro. ¿Hubo alguna técnica de escritura o enfoque que descubriste durante el proceso y planeas seguir utilizando en el futuro?
Digamos que escribí un poco en modo descubrimiento porque cuando yo comencé a escribir esta novela, solo tenía las ideas preestructuradas para 2 capítulos y que fueron los 2 primeros capítulos y el resto de la novela pues fui planeándola sobre la marcha mientras iba contando la historia, revisando las ideas anteriores y haciéndome preguntas de cómo podía continuar la historia. Fue un reto bastante, pues digamos complejo, pero pues a final de cuentas creo que la creatividad ayuda muchísimo a poder sobrellevar todas las tramas. ¿Qué tan importante crees que es mantener la disciplina en un proyecto tan ambicioso como el NaNoWriMo? Bueno, la disciplina en un inicio puede ser algo abrumador para un escritor novel. Yo diría que la disciplina se construye a base de la constancia, es decir, la práctica diaria. La disciplina nace de esta constancia, de repetir cada día una acción concreta. Es lo que crea un efecto compuesto. Y la disciplina es cuando tú ya haces las cosas en un modo automático en el que no necesitas, por ejemplo, recordatorios, en el que no necesitas algo que te esté diciendo, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, ya lo haces de forma automática. Es, por ejemplo, cuando decides ser un corredor, sales a correr todos los días pequeñas distancias para que esto de algún modo u otro, al final o de un determinado número de días, ya empieces a correr 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 o hasta 5. Todos los escritores tenemos que seguir escribiendo de alguna forma, así sea alguna historia corta, así sea algún texto, alguna frase, por lo menos al día. Esto nos ayuda a mantener el impulso vivo que vamos a necesitar cuando nosotros decidamos continuar con alguna historia que dejamos pausada o empezar la escritura de una nueva novela. ¿Qué aspectos de la conspiración de los inmortales sientes que mejoraron gracias al NaNoWriMo? Bueno, me gustó escribir sobre la marcha y llegar a un punto en el que no tenía las ideas estructuradas que seguían para poder continuar con la novela. Alguna vez le leí a algún mentor que yo tenía que él prácticamente paraba la escritura de sus novelas, que cuando llegaba a la mitad del libro, leía todo lo que había escrito antes y después empezaba de nuevo a escribir la última mitad de ese libro. Creo que es una buena técnica porque así puedes llevar un seguimiento apropiado. Yo lo hago de forma diferente. Yo, por ejemplo, hoy escribo las escenas de tal capítulo y luego las resumo en ideas breves para así de esa forma no tener que leer todo de nuevo. Y a mí me permite llevar un buen hilo de la historia, lo que también me permite mantener la coherencia de la historia. Creo que apliqué un poco de la técnica que este mentor en algún momento comentó en algún post o publicación, pero no es lo que a mí me gusta más personalmente, pero de igual forma me divertí escribiendo sobre la marcha con el NaNoWriMo. ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre la escritura o tu proceso creativo después de esta experiencia? ¿Está bien intentar nuevas formas de escribir un libro? Creo que debemos estar abiertos a las posibilidades. Mi favorita, como lo he dicho en este podcast, es la planeación de una novela, aunque normalmente cambio siempre algunas cosas a medida que avanzo en la historia. Esta novela me dio muchísima confianza para poder idear muchas más historias para libros futuros. Había cosas que no me atrevía a escribir anteriormente porque no quería llegar a eso todavía. Quería que pasara algún tiempo para que los protectores se enfrentaran a ciertas circunstancias que iban a determinar su futuro y pues eso llegó en esta nueva novela. No tenía planeado revelarlo, pero tengo planeado escribir muchos más libros de los protectores, así que eso es algo que me encanta saber en este momento. ¿Qué consejos les darías a otros escritores que están pensando en participar en el NaNoWriMo o quieren escribir una novela en un tiempo tan limitado? Bueno, mi consejo, chicos, es un paso a la vez. Cada día cuenta, no se sientan abrumados por el resultado final. Aquí lo que importa es que avancen poco a poco, día tras día. Pónganse una meta diaria y apóyense de herramientas que les permitan aumentar su concentración porque hay que estar 100% presentes cuando estamos escribiendo y las herramientas que a nosotros nos ayuden a mantener la concentración podrá
a ayudarnos a finalizar la escritura en un día determinado. Cuando menos se den cuenta y hacen las cosas de esta forma, ya habrán avanzado bastante con la escritura de su libro y se sentirán impulsados de poder continuar hasta que lleguen a la recta final. Ahora que has terminado este proceso, ¿qué sigue para la conspiración de los inmortales? ¿Tienes planes de publicación o alguna sorpresa para los oyentes? Bueno, pues estoy a nada de iniciar las correcciones de esta novela, la verdad estoy muy emocionado. La fecha tentativa de publicación es para febrero del 2025 y pues me tiene ahora sí que bastante emocionado el proceso de correcciones de esta novela porque voy a cambiar muchas cosas, pero todo es para mejor, para que la historia esté bien pulida, se lea bien y que los lectores puedan llevarse una increíble experiencia de lectura. Es una novela que cierra la historia de varios personajes que ya no volveremos a ver, pero me encanta porque también abre la puerta a nuevas posibilidades que vendrán para futuros libros y nuevas historias que realmente yo ahorita en este momento pienso que son increíbles para contar. De hecho, esta novela contiene un epílogo que sucede varios meses después, que definitivamente va a marcar el inicio de la trama del libro número 11. Pero la historia de los villanos en la conspiración de los inmortales es realmente deliciosa porque suceden cosas que no habíamos visto antes. Así que chicos, esa fue la experiencia del NaNoWriMo 2024 para la conspiración de los inmortales. Espero que les haya gustado este episodio y los veo en el próximo. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Apoya el podcast en Patreon y obtén acceso a los episodios por adelantado, contenidos exclusivos y promociones en nuestros cursos para autores. Todo lo que tienes que hacer es ir a patreon.com/Checo Martínez. Checo es con C y K antes de la O. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.